Testimonio, ¿verdad? Y una mañana de gratitud al Señor, donde venimos con nuestra ofrenda, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de testimonios, ¿verdad? Contando lo que Dios ha hecho, por lo menos contar algo de lo que Dios ha hecho por nosotros en este 2025. Sé que podríamos estar contando muchas cosas, ¿verdad? De lo que ha significado este año 2025. Y pensar y meditar de tantas cosas por las cuales hemos pasado, hemos visto, hemos vivido, cosas de las cuales hemos visto la mano de Dios, cómo nos ha librado, cómo nos ha ayudado, y otras tantas que no hemos visto nada, pero que Dios ha estado al lado de nosotros. Amén, sí. Cuando pensamos, mi hermano, en este 2025, la mayoría de las veces nos enfocamos en las cosas terrenales o en las cosas pasajeras, ¿verdad? Hacemos memoria, quizás, de que Dios ha provisto con trabajo, Dios ha provisto con economía, Dios ha provisto con, no sé, la suegra no es una provisión, pero a lo mejor para algunos sí. Pero, y ahí recordamos, ¿no? Traemos a mente cosas materiales, ojo, que son importantes, ¿verdad? Que son importantes. Pero la mayoría de las veces esos son el testimonio de lo que damos, ¿sí? Cuando yo leo Efesios capítulo 1, que me gustaría que pudieras venir conmigo, solamente quiero hacer una reflexión de este versículo 3 de Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 3, y me gustaría que este versículo especialmente nos sea una puerta para entrar en ese tiempo de testimonio, ¿eh? Cuando yo lo leo, parece que Pablo estaba en un culto de gratitud y de testimonio. ¿Sí? Parece que estaba en un culto de gratitud. Y la razón es porque él comienza con un bendito, ¿no? ¿Sí? Él no está diciendo, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No, es una exclamación. Él está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así parece que está en un culto de gratitud al Señor, porque Él está celebrando algo. Sí, está celebrando aquel que lo ha bendecido, que es el Padre del Señor Jesucristo, el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y hace referencia bien porque Jesús muchas veces a su Padre le llamó Padre, pero también a su Padre le llamó Dios, ¿verdad? Y aquí Pablo está resaltando que ese Dios que es bendito es el mismo que bendice, ¿verdad? Y aquí Pablo quiere resaltar algo, y no quiere resaltar las bendiciones materiales que quizás Dios le habría dado, o los milagros que por su mano fueron hechos. Quizás cuando veía a un enfermo, cuando predicaba el evangelio, en la provisión, cuántas veces Dios lo había librado de tantos momentos difíciles en su vida. Sino él quiere resaltar algo y quiere celebrar algo. Y no quiere celebrar lo material, porque lo material hoy está y mañana no está. Lo material es importante, sí, es importante. Pero mi hermano, la Biblia dice que aún lo material Dios también se lo provee. Dios a aquellos que no lo conocen, sí, como el sol, como el aire que respiramos, como la lluvia, que dice la palabra de Dios que el Señor hace salir el sol para los justos y para los injustos, ¿verdad? Ese mismo aire que usted y yo respiramos, Dios se lo ofrece también y se lo regala al que cree en Él y al que no cree en Él. Pero hay algo que solamente los hijos de Dios son bendecidos. Solamente aquellos que han puesto su confianza en el Señor son bendecidos. Y es toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso no lo recibe el inconverso. Eso no lo recibe el incrédulo. Eso no lo recibe aquel que no ha creído en Jesucristo. Esas bendiciones espirituales están reservadas y son dadas para los hijos y para las hijas de Dios. ¡Hey! Y él celebra de que Dios lo ha bendecido
con toda bendición en los cielos, también en la tierra. Pero Él quiere valorar lo espiritual sobre lo natural. Porque como acabo de decir, lo natural se va. Hasta la belleza se te va un día. ¿O no? Yo tenía los ojos grandes, como amapolas, como girasoles. Y ahora parezco el sobrino del Fari. Ahora parezco, ¿no? Los ojitos. El Fari es un cantante que ya no vive. Sí, pero tiene los oídos muy chiquititos, muy chiquititos. Sí. Todo se va en esta vida. Personas mayores que tenemos aquí, sí, que todavía tienen el rasgo de haber sido guapos, guapas. ¿Dónde está la belleza de la juventud? Se fue. Hace tiempo que se fue. ¿Sí? Todo se va. Todo se marchita. ¿Sí? Algunos nacen, todos nacemos con pelo y algunos se le van. ¿Antonio o no? ¿Sí? A unos les dura más, a otros les dura menos. Mi suegro tenía la carrerilla ancha. ¿Sí? Él no es calvo, solamente que tiene la carrerilla ancha. Pero todo se va. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que festejamos? ¿Qué es lo que agradecemos a Dios? Sí, Señor, te doy gracias por el pan de cada día. Te doy gracias por la casa donde vivo. Te doy gracias porque puedo pagar el alquiler, la luz, porque me das trabajo, me das salud. Señor, sí, estoy agradecido por todo lo que me das. Estoy agradecido por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Estoy agradecido por los pequeños detalles que tú me das cada día. Pero, Señor, comparado con lo espiritual, wow, comparado con lo espiritual, se queda en nada. Mi hermano, porque esa bendición espiritual son regalos. El regalo del perdón, por ejemplo. De haber sido perdonados. Declarados delante de Dios como si nunca jamás hubiésemos pecado contra Él por medio de Cristo. ¡Wow! El sentirnos perdonados. El sentirnos que tenemos paz con Dios y por eso podemos acercarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia a Dios para hablar con Él. El don, el regalo de saber que hemos sido rescatados. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, el diablo nos tenía subyugado en el pecado y en tantas ataduras, con que vinimos a Cristo y Él ha traído libertad a nuestra alma. ¿Cuánto no hemos sido liberados, mi hermano, de pensamientos impuros? Hemos sido liberados de la mentira, hemos sido liberados de complejos, de historias raras que traíamos. Ay, y hoy podemos disfrutar de que somos criaturas nuevas, personas nuevas en Cristo. Nuevas, pero también en transformación. ¿Sí? Oye, el pastor dijo que eras nuevo. Con que a ver si cambia eso. Sí, nuevo, pero estoy en ese proceso de ser transformado a la imagen de Jesús. ¿Sí? Mi hermano, esa bendición de ser regenerado por el Espíritu. El regalo, el don del Espíritu Santo. Mi hermano, el que no cree, el que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Tu fiel compañero, tu fiel amigo, que está contigo en todo momento y en todas circunstancias. El que ha prometido: no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Y Jesús dijo de Él: y os enviaré el Espíritu Santo. Él estará en vosotros. Estará en vosotros. Yo me voy, pero Él estará con vosotros y en vosotros. ¡Qué regalo! De saber, mi hermano, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Sí, es verdad, estoy en España. Y me levanto y estoy en España. Pero en el mundo espiritual, antes ejercía alguien autoridad sobre mi vida, que ya no lo ejerce, que son las tinieblas. Hoy estoy en el reino de luz, en el reino de Cristo, porque le pertenezco a Cristo y estoy unido a Cristo delante del Padre. Bendiciones espirituales.
Y Pablo da fiesta y celebra de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hace un énfasis en Cristo. Es decir, todos aquellos que están en Cristo. Todos aquellos que están en Cristo, Dios la ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo no celebrar y cómo no dar testimonio de las cosas que Dios habrá hecho en nuestra vida durante este año, en nuestra vida espiritual? Claro que sí, que podamos dar testimonio y decir, este año Dios me ha bendecido con una casa. Claro que sí, ¿por qué no decir Dios me ha bendecido con un coche? Claro que sí, ¿por qué no decir Dios me ha bendecido con tal y tal cosa? Pero en tu vida espiritual, Dios te ha bendecido en este año 2025. Y estoy seguro, mi hermano, estoy seguro, porque hay una palabra que Dios nos dio para el comienzo de año y es pasar al otro lado. Y cada palabra que se ha predicado cada domingo en este lugar, todo apuntaba hacia la misma dirección. Es lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Quizá usted ni se ha dado cuenta, pero estoy seguro que usted no es el mismo que el comenzó en enero. ¿Sí? Hay cosas que han ocurrido en su interior. Es la obra del Espíritu Santo trabajando y obrando en su interior para que usted esté más cerca de Dios, provocando dentro de usted un deseo nuevo, un algo de Dios, ¿sí? Para tener comunión con Dios. Con que qué bueno que en esta mañana pudiésemos dar testimonio, no solamente de las cosas materiales, que vuelvo a repetir, que Dios nos bendice con ellas y tenemos que dar gracias, pero cuántas cosas espirituales Dios ha hecho en este 2025. Y tendríamos que unirnos en esta mañana, ¿sí?, a la fiesta de Pablo. Porque ahí Pablo yo creo que estaba en un culto de gratitud y de testimonio, ¿sí?, festejando y dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en lo natural? ¿Cuántos han sido bendecidos en lo espiritual? Amén. Con que queremos en esta mañana abrir este espacio para tomar testimonios. Aquellos hermanos, hermanas que quisieran contar algo. Le he dicho al de la mesa, ¿dónde está el de la mesa? Ahí está, Vico. El que se pase de un minuto le quita el sonido. Ahí está. Que algunos cogen el micrófono y parecen predicadores, ¿eh? Y empiezan a hablar. Y le quita el turno al otro. No, Karina no es. No lo digo por Karina, lo digo por ti, varona. Bueno, es broma todo esto, ¿verdad? Me gustaría, si alguien quiere dar gracias al Señor. Buenos días y bendiciones a todos. Estoy súper cargada, pero a la vez estoy súper compensada por el Señor. Ha sido un año de muchas pruebas familiares, del paro de mi hermana, sus enfermedades, su insomnio, es ansiodepresiva, no se recupera. Y yo decía, Señor, dale continuidad. Y como que el Señor decía, le voy a dar continuidad, pero de trabajo. Entonces me la tiene trabajando sin parar, lo cual es un milagro maravilloso. Pero algo más serio, yo no le doy tanta importancia a disculparme si lo habéis tenido, a un cáncer que yo lo he tenido, como a la enfermedad mental, que para mí es algo más serio. Entonces, en un proceso de más de 5 años, desde marzo del 2020 hasta septiembre de este año, he estado, después de una intervención quirúrgica, de cáncer de seno y demás, revisándome. Y yo cada vez que me revisaba le predicaba al oncólogo y me miraba con mala cara. Pues estás muy bien. ¿Y usted cuántas hormonas se ha tomado? Digo, ¿yo hormonas? ¿Para que me ponga como una vaca? ¿Se me vaya más la cabeza y yo no duerma? Digo, no. De terapia hormonal, nada. No he tomado nada de terapia hormonal después de un cáncer de hace más de 5 años y coge el Señor, no sé por qué, y me levanta.
Y me han dado la alta y me dice, enhorabuena. Digo, la voluntad de Dios. Digo, porque si Él quiere, mañana tengo otro. Y se me queda así el oncólogo con cara de susto. No sé qué más deciros. Bueno, mi madre está llena de achaques, de gotera, mandaba recuerdos para toda la iglesia hoy, aunque ya no viene, vino el año pasado. Y a pesar de lo mal que está, puede con todo, tiene una energía que yo no tengo. O sea, yo no sé cómo va al gimnasio con 85 años, se tira al suelo, hace la comida, diseña ropa, escucha la radio, pelea por política, se lleva sofocones, me riña a mí con 60 años. No lo entiendo, o sea, es mucha energía. Y la verdad, hermanos, no estoy lista para que se vaya. No. Yo no, porque yo atrás no dejo a nadie. El día que me toque irme, no hay hijo ni marido, gracias a Dios, debo decir que no lo hay. Ni suegra, que la hubiera querido, era muy buena y era inglesa. Y bueno, y ya está. Yo creo que, bueno, que también me acerco confiadamente al trono de la gracia, porque cada vez que meto la pata digo, Señor, ya me he colado. Ya me he comprado otra ganga. ¡Ay, qué ganga más buena para mi madre, para mi hermana! O sea, esa atadura la tengo. Y no es la única, pero bueno, también Dios me ha tenido estudiando alemán unos años y sacando los cursos bien, y la memoria no es lo que era cuando era joven. Y también sigo en marcha, estoy en obras en mi casa, que se han interrumpido, y yo, Señor, ¿cómo me voy a levantar antes de las 7, escuchar ruido radial? Pues se han portado maravillosamente los trabajadores. No han armado casi jaleo ninguno, mis vecinos dándome las gracias. Yo era consciente de que Dios está guiando la obra de reforma en mi casa y la va a seguir guiando. Y ya está. Dios te bendiga. ¿Alguien quiere venir para dar las gracias al Señor? ¿Sí? Ahora. Bueno, yo estoy muy agradecida con el Señor porque este año nos ha ayudado a crecer espiritualmente, y eso por un lado. Y por el otro lado, decir que hace 6 años venimos a este lugar con 2 mudadas cada uno y el Señor se ha glorificado y nos ha dado la nacionalidad española. Y eso, de verdad que lograrlo es complicado, requiere tiempo, dinero, pero el Señor se glorifica cuando uno le pide, cuando uno está constante. Y bueno, ese es mi testimonio, nos ha permitido tener la nacionalidad y eso pues nos ayuda a que otras puertas se abran. Y gracias a Dios voy a dejar de ir tanto a la policía. Dios te bendiga mucho. Gracias. Buenos días, iglesia. Quiero dar testimonio de mi vida. Yo soy un paciente con cáncer, ya 8 años de lucha. Hace 2 semanas estuve en quimio y miren, me siento fenomenal, de lo mejor. He tenido recaídas, pero me he levantado, Dios me ha levantado. Yo no sé si a algunos les conté que en el mes de febrero yo convulsioné, yo perdí la memoria, yo perdí un mes la memoria. Tuve como un sueño contra una sombra negra, no sé qué era, y desperté, peleando dentro de ese sueño, desperté y recobré mi memoria porque no me acordaba de nada y yo le doy gracias a Dios por eso. Ese mismo día lo que hice fue salir a la iglesia, me fui para la iglesia en Colombia y débil, pero Dios me dio la fuerza. Y estoy agradecido con Dios porque, mire, estoy aquí en España ahora, no me lo imaginé nunca. Como dijo el pastor, pasamos al otro lado, de allá a acá, y aquí estoy. Doy gracias a Dios y bueno, para adelante. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Dios os bendiga, iglesia. Bueno, estoy súper contenta de poder contar esto. Le doy gracias a Dios porque una vez más he visto la mano del Señor sobre mi vida. En el mes de octubre, duchándome, me noté un bulto en mi pecho
y era bastante grande, era muy duro, era algo que, no sé, lo toqué fácilmente y la verdad que ese día era un jueves y yo pensé, digo, pero yo el día anterior yo no he notado esto. Entonces yo estuve tranquila, digo, Señor, yo confío en ti, esto será algo hormonal, no sé. Y yo me acosté tranquila y al otro día me lo volví a tocar porque era bastante, se tocaba muy fácil. Bueno, pasaron, digo, esto en 2 o 3 días se quita, será algo hormonal, no sé, ¿no? Cosas de las mujeres. Pero me acerco al siguiente jueves y ya llevaba una semana con eso ahí. Entonces yo digo, Señor, mira, ya esto a mí no me gusta, no quiero tener esto aquí. Entonces yo estaba así un poquito, pero yo seguía orando. Yo decía, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Y yo recuerdo que el viernes yo vine a la iglesia y yo digo, la primera persona que ore por mí de los hermanos, yo le voy a decir que yo tengo esto, que ore por mí. Y la hermana que oró por mí fue la hermana Femi. Entonces ella oró por mí, estuvimos orando y me dijo, hermana, ve al médico. Digo, no me gustan los médicos. No sé si hay algún médico, pero no voy al médico, no me gusta y no sé, ¿no? Y me daba miedo, hermano, lo digo sinceramente. Entonces vuelve a pasar como otro jueves. Yo estaba tranquila, pero había días, hermanos, que he tenido muchísimo miedo. Hay días que yo he llorado, yo he pensado en mis hijos, he pensado en mi madre, he pensado en mi familia. Y yo decía, Señor, porque, hermanos, a la orden del día está eso y lo mismo que estamos no podemos estar. Entonces he tenido un trato del Señor conmigo en mi mente, en mi fe. Y yo lloraba y yo decía, Señor, perdóname, pero ahora mismo yo no tengo fe. Yo ahora mismo tengo miedo. Me da miedo de qué puede ser esto, pero yo no quería ir al médico. Pasó otro jueves y ya eran 3 jueves. No, mentira. Pasó el jueves que oró la hermana, pero al siguiente jueves venía el pastor evangelista Pablo. Entonces yo digo, Señor, aquí tú vas a hacer tu milagro porque tú usas a ese hombre a través del Espíritu Santo y yo lo sé, yo tengo fe y yo voy con fe. Y es verdad, el pastor oró por mí, pero hermanos, el bulto seguía. Eso seguía ahí y yo la verdad que lo pasé muy mal. Hubo momentos en el que estaba muy bien porque, como dice la palabra y como se ha predicado, cómo se fortalecía David yendo a la presencia. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia, es verdad, nos fortalecemos, pero somos humanos y seguimos teniendo, por lo menos yo tenía miedo. Y ha habido días que he tenido miedo, ha habido días que he estado y yo lloraba y yo decía, Señor, perdóname, pero tengo miedo. Y miedo es lo contrario a la fe. Y yo decía, pero es que ahora mismo me siento así. Pasó otro tercer jueves y yo digo, Señor, yo ya voy al médico. Y entonces llamé a mi hermana María, digo, María, tengo mucho miedo. Y entonces miraron un médico, mi cuñado Manuel y ella, miraron un médico, mira, vamos a tal sitio, hermanos. Y al siguiente jueves era la cita del médico. Entonces cuando yo voy al médico, yo ese día anterior, con todo eso en mi mente, el Señor, siempre lo digo, pero es que es verdad, el Señor me habla en sueños. Y yo esa misma noche que al otro día iba al médico, yo tuve un sueño, o yo no sé qué era, pero yo sé que yo abro la puerta y veo a un médico con una bata blanca. Y cuando yo abro la puerta me dice el médico, todo está bien. Pero yo después veo otro médico en el que me dice, no tienes nada de qué preocuparte. Entonces yo ese día, cuando yo me levanté por la mañana, que ese día era ya el día decisivo, hermanos, porque yo decía, Señor, aquí si este médico me dice una cosa o si me dice otra, va a cambiar mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis familiares. Entonces ese día yo me desperté por la mañana, yo iba conduciendo al trabajo y yo decía, Señor, pero esos 2 médicos, los 2 decían algo bueno, los 2 me daban un buen diagnóstico. Bueno, hermanos, pues la cita era a las 4:30. Yo me llevé toda la mañana un buen diagnóstico en el nombre de Jesús. Un buen diagnóstico en el nombre de Jesús. Yo recibo un buen diagnóstico en el nombre de Jesús. Si no lo dije 1500 veces, y yo lo declaré y lo declaré y lo declaré, y mi cuerpo se fue fortaleciendo. Cuando yo voy a la consulta y mi hermana me recoge, yo estaba cantando, hermanos. Y yo, cuando llegamos a la consulta, le explicamos al médico tal y cual, y el médico me va a poner la cosa esa que era como una ecografía, ¿no? No sé cómo se llamará. Digo, mira, yo voy a mirar la cara del médico, porque su cara lo dice todo. Y entonces, cuando él me puso eso, yo miré su cara, pero la cara de ese médico hizo así, hermanos,
y me dice, todo está bien. No tienes nada de qué preocuparte. 100% puedes estar tranquila. Y yo comencé a llorar y comencé a darle gracias a Dios. Y dice la enfermera que estaba al lado, dice, mira hija, la muchacha que ha venido antes no ha tenido la suerte que has tenido tú. Entonces yo le doy gracias a Dios, hermano. Y en ese mes de octubre, hubo un trato de Dios conmigo porque yo decía, Señor, si esto ocurre, mi madre, yo me cargo a mi madre. Digo, pero ¿y mis hijos? Digo, y después pensaba, bueno, Señor, yo me voy contigo. Digo, pero Señor, ¿cómo yo estoy? ¿Cómo estamos delante del Señor, hermano? Porque en cualquier momento, si Él no viene, nosotros vamos. Entonces yo en este mes yo he tenido ese trato de decir, Señor, yo no puedo perder mi tiempo, yo tengo que buscarte, yo tengo que estar bien, yo tengo que hacer tu palabra. Señor, quiero estar a cuenta, no quiero desobedecer en nada, porque en cualquier momento, hermano, cualquier cosa puede ocurrir. Le doy gracias a Dios porque he visto su misericordia, he visto su favor. Ahora, antes yo oraba por los enfermos, hermano, pero ahora yo intercedo. Porque yo no sé quién era esa chica que fue delante mía, pero yo desde ese día oro por ella. Y no solo por ella, yo trabajo con muchas mujeres, me cuentan muchas cosas y me cuentan cosas de niñas, de jóvenes. Y yo oro por esas personas, digo, Señor, qué fría esa consulta cuando vas y no sabes cómo vas a salir. Mi hermana María y yo salimos abrazadas, llorando, y nos dice la enfermera, y a celebrarlo. Y yo me llevé esa tarde, toda la tarde llorando. Y merendamos, compramos cosas, y yo decía, Señor, gracias. Y después fuimos a casa de mi madre a recoger a los niños que María había dejado allí. Y yo me abracé a mi madre, y mi madre dice, yo sé de dónde venís. Y ella se creía que estábamos comprando los regalos, perdón, no sé si ahí. Y ella pensaba que estábamos haciendo cosas para después o no sé qué. Y yo abracé a mi madre y digo, Señor, gracias. Y no puedo dejar de darle gracias. Y hay una gratitud en mí que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por pequeñas cosas, porque estúpidamente yo me preocupaba por cosas que no tienen sentido, que no son. Pero si tenemos salud, si estamos bien, podemos seguir buscando al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. No. Buenos días. Bueno, yo en febrero de 2025 fue el primer mes que vine a la iglesia, el primer día. Y aquel día hablaba Femi. Y ella en la palabra hablaba del agua de la vida, ¿no? Y me la ofreció. Y yo acepté. Y desde entonces, pues, mi vida ha cambiado enormemente, espiritualmente. Yo es que no tengo palabras para describir el amor de Dios y todo lo que Él está haciendo en mi vida. Me ha dado el regalo de que mi marido pueda también estar viniendo. No sé cómo explicarlo, todo lo que Dios está haciendo en mí. Es maravilloso y doy gracias a Dios por ello. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. La verdad que nosotros hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos poco tiempo aquí en la congregación, alrededor de un poco más de un año, y la verdad que hemos visto cómo Dios ha traído orden a nuestra vida, principalmente en lo espiritual. Veníamos del desorden y Dios nos ha puesto pues en camino. Hemos recibido la bendición de bautizarnos y hemos visto cómo Dios ha roto cadenas, ha roto maldiciones y ahora pues somos nuevas criaturas en Él. Qué bueno. Le queremos dar gracias a Dios también.
porque después de 3 abortos que he tenido yo, los médicos siempre me decían que se me iba a hacer muy difícil tener hijos, ya que tenía ovarios poliquísticos y la solución que me daba era seguir intentándolo y que si no iba a tener que ser con cosas artificiales. Y yo le doy gracias a Dios porque recibimos la noticia de que estaba embarazada. Al principio sentí mucho miedo porque justo me enteré cuando tenía el mismo tiempo de mis otras pérdidas, pero gracias a Dios nuestro bebé está creciendo sano. Y también le damos gracias a Dios porque cuando empezamos a conocer de Dios, fuimos afianzando nuestros pasos en Él, empezamos a gestionar nuestro papeleo para casarnos, algo que se nos hacía muy difícil porque para nosotros los venezolanos es mucho gasto en los papeles y hubieron muchas veces donde ya me cansaba porque no sabía de dónde íbamos a sacar ni el dinero ni el tiempo para viajar. Y gracias a Dios ya tenemos todos nuestros papeles y en enero, si Dios quiere, para su gloria nos casamos. Amén. En el favor de Dios. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Pasa por aquí, Pepe. Va a pasar mi suegro. A él sí. Escúchame, a él sí. Al minuto le bajas el micrófono. Que habla más que la Biblia. Ya es lo que más quiero. Iglesia, estoy muy contento de estar aquí, porque quiero mucho a esta iglesia. Os mando un saludo de mi pastor José Luis. Creo que ha estado aquí, os conoce. No se le he dicho a mi yerno, pero él me ha dicho saludo para la iglesia de Huelva. Y una cosa que él ha dicho cuando estaba hablando de la espiritualidad y de la vejez, eso no la toca a mi esposa. A mi esposa la tiene el Señor todavía, preciosa. Pero ¿sabéis por qué? Porque es más guapa por dentro que por fuera. Eso es lo importante. Bueno, y una cosa que quería también decir es que el primer milagro que hace el Señor, el primero, es el de cambiar nuestra vida. Ese es más importante, porque venimos de fuera, venimos con nuestra carga, con nuestra mochila, y el Señor cambia nuestra vida. Ese es el primer milagro que hace el Señor. Y quería contaros que en el 2022, después del ictus de mi esposa en el 17, en el 2022 me detectaron un cáncer de alto riesgo, de próstata. Me tuvieron que operar, pero por lo visto ahí no había, o no se había hecho bien o todavía. Me tuvieron que mandar a Cádiz a medicina nuclear y me han dado 48 sesiones de radioterapia. Pero qué bien me la he pasado. Venga todos los días 1,5 litros de agua, ¿sabes? Y alegrando la vida de las personas que están allí, porque la palabra cáncer, que la han dado aquí, la palabra cáncer se nombra mucho ahora, pero es verdad. Pero hay personas que lo sobrellevan y hay personas que se vienen abajo. Y gracias al Señor me tuvo allí para alegrar un poco a todas estas personas. Ya en junio, pues no había campana, pero me dijo el médico que podía tocar la campana porque ya estoy libre del cáncer. Pero ha sido él, pero ha sido a través de las oraciones de todos ustedes, porque las oraciones de la iglesia dan mucha fuerza y el Señor está siempre atento. Y eso ha hecho de que yo haya podido pasar por lo que he pasado. Y bien, lo que se vio decir una cosa que dice, ya esto no lo diga,
lo tengo que decir. El Señor me ha hecho más joven, mucho más joven. ¿Sabéis por qué? Porque llevo 2 dosis. Sí, sí, claro que sí. El 100% del pipí no, pero estoy bien, estoy estupendamente. Bien, gracias al Señor. Y mira que nos quiere, el Señor no nos quiere llevar, no nos quiere llevar, porque hemos tenido un accidente muy grave, muy grave. Ya tengo prohibido por mi yerno y mis hijos de que no coja el coche en carretera. El Día de la Merced es un día de fiesta en Jerez de la Frontera, muy grande. Pero nosotros, como no nos gusta eso, pues nos fuimos a Cádiz. Y al venir para acá, en la autopista, no autovía, en la autopista de Cádiz a Jerez, a las 3 de la tarde me quedé dormido. Di una cabeza. El coche, al grito de mi mujer, el coche dio con los quitamiedos, me lo cortó el coche estuvo dando bandazos hasta que me fui al Arsén. Allí me paré, allí me puse a llorar. ¿Y cuál fue el milagro? Que el Señor estuvo con nosotros? Porque el Señor está siempre con nosotros. Nunca se nos olvide de que está siempre con nosotros. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Amén. Y Él hizo de que en ese espacio de tiempo no hubiera ningún coche, porque en la autopista las carreras son enormes, se ponen los coches enormes. En ese momento, que fueron segundos, no pasó ningún coche, ningún camión. Al ratillo, nada que al ratillo, empezaron a venir y a tocarme el claxon, no porque hubieran visto el accidente, sino porque en la autopista no se puede parar. Pero gracias al Señor nos mantuvo. Lo material se arregla, pero la vida no. Así que quiero terminar antes que me quite el micrófono. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. De verdad que ya hace 11 años que venimos a Huelva, que ya no cojo el coche porque soy tan despistado que de todo este tiempo que venía a Huelva me metía siempre en el tanatorio. No sé por qué, pero siempre me metí en el tanatorio y me decía, chiquillo, todavía con el tiempo que lleva no eres capaz de llegar. Digo, pues mira, otra vez lo que hacemos, que nos bajamos y le damos el pésame. Pero claro, eso no pasa. Bueno. Ya que ha dicho que lleva pañales y que cemea, digo yo, digo, nacieron los 2 con pañales y se van a ir los 2 con pañales. Para el aniversario de boda te voy a tener que regalar un chupete. Sí, oye, la lista de boda, hemos cumplido los 50 años, el año pasado fue, no el otro. La lista de boda la pusimos en la farmacia. Dame, espera. Te quiero. Un abrazo muy, muy fuerte para la iglesia que amo y que quiero. Amén. Gracias, Pepe. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, por favor, pasa por acá, por favor. Qué bueno. Bueno, Dios bendiga a todos. Yo quiero agradecer al Señor por muchas cosas que ha hecho en este año y en muchos años de mi vida, pero quiero dar 3 en concreto, ¿vale? He tenido este año 2 operaciones en mi casa, primero con mi nieto, porque al nacer tuvo una mala deformación en sus partes íntimas y nació con todo pegadito. Entonces eso era una operación muy complicada y yo temía ese día como... Cada vez que lo pensaba me ahogaba. Oraba mucho al Señor, lo ponía en las manos del Señor. Llegó ese día y la operación fue de unas 4 o 5 horas, no lo recuerdo muy bien. Fue una operación muy complicada, pero mi niño, para la gloria del Señor, hoy está perfectamente. Queda otra operación por hacer que hay que determinar, pero ya todo lo complicado ya está hecho
y le doy gracias y gloria al Señor. Amén. Amén. La segunda fue la operación de mi marido, que le he dicho que suba, pero le da mucha vergüenza. Que el Señor reprenda esa vergüenza. Antonio, ven, pasa por aquí, Claro. Antonio, ven para acá. Ánimo. Buenas, Dios le bendiga. Pues nada, pues mi operación, gracias a Dios, salió bien. Fue unos días duros porque yo pensaba que era un dolor de la piedra en el riñón, que ya varias veces me ha pasado. Y entonces pues tuve una semana pues con el dolor. Ya cuando no pude más, pues fui al hospital y detectaron que era el apéndice y me operaron de urgencia. Si ese día no hubiera ido, pues yo a lo mejor hoy no estaba aquí, pero bueno, como dijo el doctor, que fue el Señor que me habló, que me dijo, te ha guardado Dios. Si no es por Él, hoy no estaría aquí. Así que gracias le doy a Dios. Amén. Y otra cosita que no quiero que pase por alto. Yo este invierno, antes del verano, tuve un accidente en la rotonda de donde está en una rotonda. Y yendo para el trabajo a las 5 de la mañana, saliendo de la rotonda me quedé dormida. Y el coche empezó a chocar de un quitamiedo para el otro, de un quitamiedo para el otro, empezó a dar vueltas. Y todo fue muy rápido. Y yo, en ese instante, yo tenía al Señor en mi mente, porque no sé cómo explicarlo, porque fueron segundos, no fue mucho tiempo, fueron segundos. Y yo perdí tanto el control del volante, que yo solté el volante, porque digo, va a ser mejor soltarlo que llevarlo yo de un lado para otro. Y cuando yo solté el volante, yo decía, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, hasta que, ¡pum!, el coche paró. Cuando el coche paró, el coche seguía arrancado, yo creía que eso iba a explotar. Yo me encontré en la rotonda, era como de Gibraleón, o sea, vienes de Gibraleón, la rotonda de la Orden, te incorporas para subir a la autopista para arriba, pues ahí. A las 5:30 de la mañana no había nadie que pasase. Cuando el coche se quedó parado, el coche seguía arrancado, yo lo único que quería era mi teléfono para poder llamar a mi marido, y el teléfono, de todos los movimientos que tuvo el coche, cayó en mis piernas. Cogí el teléfono corriendo y me fui corriendo porque yo pensaba que el coche iba a explotar. El coche quedó destrozado por delante, por detrás también, pero eso es lo de menos. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo me miraba las manos temblando y yo me miraba y yo me tocaba la cara para ver si tenía sangre y yo no tenía ni un rasguño. Hermanos, el coche quedó muy feo, pero el Señor me guardó en sus manos, porque quedarse dormido en un volante, imagínense lo que puede pasar. Y le doy gracias a Dios porque yo después, por la tarde, tomaba conciencia cuando ya había pasado. Yo tomaba conciencia y yo decía, Dios mío, que yo podía estar en un hospital ahora mismo, incluso nada más hasta por un dolor de cuello. Y yo estaba perfectamente. Entonces le quiero dar la gloria y la honra al Señor por lo bueno que ha sido, por su misericordia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Ay, María Emilia, pasa por aquí, por favor. Qué bueno que podamos darle la gloria al Señor. Amén. Y reconocer a Dios en nuestros caminos y en nuestra vida. Ella se lo trae escrito y todo. Dios te bendiga, Bella Flor. Yo lo traje escrito porque quiero ser súper breve, pero sin que se me escape nada. Ahí está. ¿Cómo se nota que es maestra de escuela dominical, eh? Bueno, yo le doy gracias primeramente a Dios por estar en este lugar, porque para Dios sea toda la gloria y la honra. Este año la palabra profética fue pasemos al otro lado y entendí que no se trataba solo de avanzar sino de ayudar a otros a cruzar también. Aunque el desafío es personal, esta palabra nos llamó a no abandonar, a implicarnos y a seguir adelante. Doy gracias a Dios porque desde el inicio del año me permitió celebrar la vida rodeada de personas cercanas, agradeciendo por los que están e intercediendo por los que aún no han llegado.
A lo largo del año enfrenté desafíos ministeriales, laborales, de salud, familiares y económicos, pero en cada etapa Dios me sostuvo a través del cuidado de mis pastores, de mi grupo pastoral y de hermanos que fueron apoyo cuando las fuerzas parecían acabarse. Pasar al otro lado implicó tomar decisiones sin retorno, cuidar el templo, mi cuerpo, aceptar cambios, soltar inseguridades, creer en el talento que Dios me dio, porque soy abogado. Y dar pasos de fe, incluso cuando eso significó ganar menos económicamente, pero más presencia en mi casa, con mi hija y en la iglesia. Aprendí a no juzgar, sino a acompañar, a confiar. Cuando los recursos eran escasos, a entender que cada familia cumple su ciclo y que todos debemos emprender nuestro propio camino con madurez. También entendí la importancia de honrar a Dios con mis bienes y a no negociar mis principios. Gracias a mi pastor. Hoy puedo decir que en estos 12 meses nunca me ha faltado nada, porque el Dios del 1 de enero es el mismo Dios del 31 de diciembre. Amén. Doy gracias por las personas que Dios puso en mi camino, por mi hija, por mi familia, por la iglesia y por cada prueba en la que Dios se glorificó. Gracias, Dios, por el milagro de permanecer, por estar un año más cerca de ti, de tu amor, de tu presencia. Ayúdanos a seguir pasando al otro lado, tomados de tu mano en este 2026 y en los años que vendrán. Como referencia de texto bíblico tengo que aquel cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y sé que hemos pasado al otro lado porque Dios nos lleva de la mano. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí. Sí, pasa por aquí, Héctor, por favor. Bueno, primero que todo me gustaría darle las gracias al Señor. Yo creí que ibas a cantar, como el domingo. Y nada, decir que cuando llegué aquí este año fue que me empecé a congregar aquí en Jericín, en esta iglesia tan maravillosa que la verdad es que el Señor lo único que ha hecho es hacer obras en mí y milagros inigualables. La verdad que estoy muy agradecido con Él porque cuando llegué estaba hundido en un pecado que me gustaría confesar el día de hoy, porque yo creo que primeramente para contar la obra que el Señor hace en ti hay que confesar lo que hacíamos. Y yo estaba en la fornicación y ha sido un pecado que sé que no hay pecados de pecados y todos los pecados el Señor los ve por igual, pero hay pecados que tienen mayor consecuencia. Y fue un pecado en el cual yo estaba hundido, era lo peor para mí, y de verdad que en la palabra dice que es un pecado el cual te hace daño a ti mismo, y tanto como a mí como a la otra persona. Y la verdad que el Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso que desde que estoy aquí ha hecho su obra en mí, y puedo decir con orgullo, no soy orgulloso del pecado que cometía antes, pero puedo decir con orgullo que el Señor me ha redimido y que hoy en día estoy limpio de eso. Y hace poco me he encontrado con un versículo que la verdad me ha tocado demasiado, que está en Isaías 43:1. Y tú te pones a pensar el Señor te ama tanto, la obra que hace Él en nuestras vidas es tan maravillosa que a pesar de tú fallarle todos los días, Él sigue ahí firme con nosotros. Y el versículo dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Y literalmente ha sido lo que el Señor me ha dicho. A pesar de yo estar en ese pozo que yo mismo había cavado de mis propias consecuencias, el Señor me dio su mano y me sacó de ahí. Hoy con orgullo puedo decir que Él ha hecho su obra en mí y seguramente la hará en ti también. Y me gustaría acabar con otro versículo que ha ido conmigo bastante, que es Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Que Dios te bendiga. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Te quieres pasar por aquí? Pasa por aquí, Sofía, por favor.
Chiquitita pero valiente, ¿eh? Bueno, yo lo tengo escrito porque me pongo muy Muy bien, nerviosa. muy bien. Y la verdad que quiero empezar diciendo que Dios llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles y oscuros que he vivido. Y hoy quiero dar este testimonio con un corazón agradecido, porque si estoy aquí es únicamente por la gracia y el amor de Dios. Quiero agradecerle primero a Él porque me libró de cosas que me estaban destruyendo por dentro. Me libró de la depresión, de los problemas alimenticios, de una autoestima tan baja que me hacía verme horrible, insuficiente y sin valor. Yo no podía salir de ahí sola, pero Dios sí. Dios sí pudo y lo hizo. Yo sé que sin Él no soy nada y que sin su ayuda no puedo hacer nada. Le doy gracias por su infinita paciencia y su amor indescriptible. Un amor que no se va aun cuando le fallo, que no me abandona. Y he aprendido algo muy importante, es que nunca estuve sola. También quiero agradecerle porque me ayudó a perdonar cosas que para mí eran imperdonables. Personas que me hicieron daño, heridas que pensé que nunca sanaría. Yo no puedo hacerlo sola, pero Dios me dio la fuerza para perdonar, para soltar y para vivir en paz. Una paz que no viene del mundo, sino solo de Él. Hoy le doy gracias a Dios porque no se rindió conmigo, me sostuvo cuando yo ya no podía más, porque me amó incluso cuando yo no sabía amarme. Todo lo bueno que hay en mí es por Él y toda la gloria es para Él. Gloria a Dios. Qué hermosas cosas hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Sí, Antonella, ¿quieres pasar por aquí? Pasa por aquí. Quiero darle gracias al Señor porque me libró de 4 razones en concreto. En unos cuantos 2 años, por las Navidades estuve muy mal, tenía fiebre, no me podía parar, me sentía súper mal. Pero gracias a Dios me pude sanar. Y también cuando estaba en segundo, me dio un golpe tan fuerte en el ojo que se me hinchó tanto que me estuve sintiendo súper mal. Y un día antes de mi cumpleaños, estaba en una excursión con mis compañeros. Me dio un golpe en la cara que me tuvieron que llevar al hospital. Y también al médico. Me sentía muy mal, todos se reían de mí. Me decían cosas súper feas. Me hicieron mucho bullying. Pero gracias al Señor se me curó. Y gracias a mis maestros que siempre me apoyaron, que me ayudaron a pasar de eso. Y gracias a mi mamá por siempre estar siempre conmigo, defenderme de los demás. Y le doy gracias al Señor por mantenerme vida. Y gracias a esta iglesia que siempre me han apoyado, me han querido y siempre me han hecho sentirme bien. Gracias a los pastores que siempre me han querido mucho, como si fuera su propia hija. Y espero que el próximo año me pueda congregar con esta familia que siempre me ha querido mucho. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Algún testimonio? Sí, pasa. Pasa por aquí. Muy buenos días. Bueno, yo le preguntaba a mi esposo cómo hacer para venir, porque esto es nuevo. En este año, yo le digo, y eso es lo que yo siempre hablo con Dios y le digo, me encontraste y pude conocer de ti. Me diste esa paz porque siento paz. Yo llegué a España con miedo, huyendo, pero realmente es lo que encuentro ahora y después de diagnósticos de estrés postraumático, después de ataques de pánico, 100.000 cosas que me traje de Colombia,
sé que ahorita puedo dar testimonio de que me siento con paz, me siento confiada, tengo la certeza. Aparte de eso, en una de las tantas veces que pasaba para acá, vino, creo que se llama el pastor, ¿cómo se llama? ¿Pablo? Bueno, en una de esas que estaba parada aquí, siempre el pastor preguntaba, ¿hay alguien en el que ocurrió un milagro, pasó algo? Y yo siempre tomaba como mi tiempo y mi espacio y yo decía, algo, tengo que tener certeza para hablarles de esto. Sufría de un sangrado, unas hemorragias muy fuertes mensuales. Aparte del dolor, el sangrado era, yo lo describía como si me echaran un baldado de agua porque iba caminando, mi esposo está conmigo, y resulta que donde iba caminando era como si me estuviera desangrando, como si tuviera una herida muy grande. ¿Qué pasó? Ese día me paré aquí, me acuerdo en esta esquinita, y resulta que estaba pidiendo, orando, pidiendo con mucha fe, diciendo, mira, Dios, quiero que por favor me sanes en mi parte mental. Y eso fue lo que le dije a la persona que se paró conmigo y que estaba ahí conmigo. Entonces le dije, quiero mi parte mental. Pero hubo algo raro, porque no fue la parte mental, sino que sentí un cólico. Pero yo decía, si ya me pasó este mes, ¿por qué siento este cólico? Al siguiente mes esperé y solamente tuve un día de sangrado, pero un sangrado normal, lo que no conocía. De ahí para acá han pasado creo que 2 o 3 veces donde, o sea, es algo que no se describe. Dejé ese sangrado que yo les decía, esas hemorragias, y gracias a Dios, pues tengo el dolorcito que es normal, pero puedo decir que ya no volvió esa hemorragia, ya no volvió porque era tan fuerte que de verdad, si tenía que ir a trabajar me tocaba interrumpir siempre 5 días, imagínense, 5 días, aparte de eso traer la anemia, porque era muy, muy fuerte. De todos modos, gracias, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque no nos hemos sentido solos, estamos aquí, somos Mario y yo, pero créanme que en cada persona hemos encontrado una familia. Gracias por estar ahí, gracias por ayudarnos. Yo le digo a Dios, gracias porque estoy nueva aquí, pero créanme que he hecho muchos cambios, demasiados cambios. Aún estoy en esa construcción de mi vida y no quiero que me suelte de la mano, y quiero que en ese momento, y que cada uno de ustedes, por favor, que si en el momento en que nosotros, o que yo por lo menos flaqueé, por favor, que me brinden ese amor tan hermoso que tienen, porque aquí quiero estar y aquí quiero permanecer. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, pasa por aquí. Pasa. Pasa, Kevin. Buenas tardes, mis hermanos. Para los que no me conocen, me llamo Kevin. Y mi testimonio es muy grande, por eso nada más les contaré una pequeña parte de él, que para mí es la más importante. Para los que no saben, yo desde los 8 años no vivo con mi madre. Mi madre fue para Perú, de lo cual nos abandonó a mí y a mi padre. Yo, en mi mente de niño, pensando eso. Mi padre y yo nos fuimos a Perú después, y mi mamá estaba con otro hombre. Y básicamente yo comencé a vivir con mi padre, porque ustedes saben que cuando la discusión de un matrimonio en divorcio comienza a discutir, todo cae sobre el hijo, básicamente. Y yo me refugié en la calle, fiestas. Con 10 años no llegaba a mi casa temprano, llegaba como a eso de la 1 por ahí. Que total, me fui para Venezuela después y viví solo durante 2 años. Que mi mamá se vino para acá, para España, y yo me vine para acá con mi papá, porque yo no me quería venir solo. Y el error más grande que he tenido yo en mi vida ha sido guardar un rencor y un odio hacia mi madre. Porque en verdad no se lo recomiendo a nadie. Yo la odiaba. Cualquiera persona de mi familia le puede preguntar, y yo no la llamaba, no le contestaba, no le hablaba. Para donde ella iba, yo no iba. Donde ella estaba, yo no estaba. Y ella siempre me buscaba, me hablaba. Ella me compraba hasta cosas materiales que yo rompía porque no la quería.
Y volví acá a la iglesia y hace 2 meses de tantos problemas, eso me estaba carcomiendo. Y yo estaba hablando ahí en la barbería con Manuelito, el hijo de Jairo, por si lo conocen. Y él me dijo, no, tienes que perdonarla, que esto. Y en verdad yo sentía un rencor por dentro. Y hace 2 meses, hablando con un amigo que lo tengo desde los 13 años, que son 3 hermanos que a los 9 años perdieron a su madre y su padre los abandonó. Y me dijeron, tienes que perdonarla porque yo quisiera tener a tu madre, tú la tienes y no la valoras. Y esa noche llamé a mi madre, le pedí perdón. Y mi madre me dijo, hijo, no pasa nada, eso ya yo lo había olvidado. Por todo el daño que le había hecho, porque de verdad le hice mucho daño al insultarla, no quererla, humillarla, porque en realidad mi madre yo la quiero y para mí es todo. Y me molestaba ver cómo ella me cambiaba por un hombre que básicamente la maltrataba, la golpeaba, la humillaba no solamente verbalmente, sino físicamente. Y que ella lo defendiera a él y no me defendiera a mí siendo su hijo, entonces me dolía muchísimo. Y le doy gracias a Dios porque ha cambiado mi corazón, aprendí a perdonar. No guardo rencor en mi corazón, a cada persona que me hace daño la perdono, aunque yo soy muy orgulloso, es algo que tengo que cambiar, pero siempre sigo perdonando y eso es lo que me hace seguir adelante. Y le doy gracias a Dios por cada día más de vida y por la familia que tengo, porque aunque no es perfecta, es mi familia y la amo con todo mi corazón. Karina, ¿tú querías pasar por aquí? Ah, no. ¿Sí? Pues pasa. No, creía que venía. No, pues no puedo ni perder. Ah, yo qué sé. ¿Tú eres capaz? Bueno, la verdad que a mí no me gusta hablar en público, aunque yo sea muy habladora, no me gusta, lo digo la verdad, no me gusta. Pero este año, que empezó en enero, cuando pusieron la palabra pastoral de este año, era pasar al otro lado. Me canso mucho, me pongo nerviosa. Era pasar al otro lado y la verdad que mi oración era, Señor, yo quiero pasar al otro lado con Jorge. Señor, yo quiero pasar al otro lado con Jorge. Y yo creía que Jorge y yo pudiéramos darle la honra a Dios porque estábamos aunque Dios conoce nuestro corazón y nuestro compromiso con Él, estábamos haciéndolo mal. Porque Dios, aunque es amor y todo, Jorge y yo estábamos en pecado todavía. Porque vivíamos juntos y no estábamos casados. Y yo decía, Señor, yo no quiero seguir así, yo quiero hacer las cosas bien para ti, porque Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que merece que nosotros seamos obedientes con Él y que seamos fieles así como Él es también fiel con nosotros. Y la verdad que yo nunca, Jorge y yo jamás hemos dejado de buscar los papeles para casarnos. Es que aunque la gente no lo sepa, Jorge y yo siempre estuvimos buscando los papeles, siempre estuvimos ahí buscando. Incluso hubo un día que yo me iba al registro civil siempre a preguntar si tenía bien los papeles. Y el hombre me dijo, no, a ti te faltan muchas cosas. Y yo, bueno, me volví a ir de nuevo. Y otro día digo, voy a ir de nuevo. Le digo a Paola, Paola, yo voy a ir de nuevo hoy. Y me sentaba ahí y me atendía. Y ese día esa persona me dijo, ¿tú tienes todo? Y yo le digo, sí, tienes todo. Y yo decía, ¿y por qué el otro hombre me dijo que no? Y yo ese día me quebranté mucho porque ya faltaban muy pocos meses para que se acabara el año y yo quería pasar. Y resulta que, sí, yo quería pasar y los días venían y yo decía, Señor, ¿ahora qué hago? Y yo le digo a Paola, Paola, este hombre me mintió. Me dijo que yo no tenía los papeles al día y sí están todos los papeles. Y resulta que sí, que era porque tenía que ser así, pero Paola me decía, Karina, vamos a orar, no vamos a permitir que el enemigo no permita que Jorge y tú pasen al otro lado. Y el Señor nos dio la victoria. Pasamos al otro lado, el Señor fue maravilloso, el Señor nos permitió poder que Jorge y yo estemos casados, amén, que pasemos al otro lado y bueno. No sé si tú quieres ¡Amor! 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 ¡Dícese! Bueno. Amor. Capitán. No, ya. Serio, Pato, en serio. Bueno, yo voy a hablar algo que realmente me ha tocado el Señor
que casualmente ahora lo hablaba con un amigo, Roger. Él se acercó a mí y me dice, Jorge, yo tengo un problema, me dice. Me dice, hermano, a mí me cuesta orar en público. Yo le digo, hermano, mira, llegaste con la persona correcta, le digo yo. Yo era una persona que me costaba orar, le digo. Yo me reunía con mis amigos, oraba, pero me limitaba. No sé, algo que me impedía. Yo le digo, hermano, mira, en este tiempo, desde que yo me bauticé, yo no lo sabía, por algo en mí se rompió. Se rompió, porque yo era una persona muy tímida, muy orgullosa, y me impedía orar delante de muchas personas. Y gracias a Dios me ha puesto mucho con personas, amigos, mi entorno, que eso también se lo dije, el entorno en el que tú te la pasas y con lo que hablas, te ayuda a abrirte. Y al tener una persona como mi mujer, ¿verdad?, que habla mucho, es imposible, ¿verdad?, es imposible que yo no me pueda abrir con las personas. Y la verdad, ella también ha servido de mucha ayuda para mí, porque yo no era tan social como no soy ahora. Yo hablo con muchas personas, puedo entablar una conversación tranquila, y la verdad, yo sentí que algo se rompió cuando yo me bauticé hace 2 años, que a lo mejor no lo vi en el momento, pero al transcurso del tiempo, en cada proceso, yo lo he visto. El Señor ha tocado mi corazón, mis pensamientos, y creo que el Señor es grande y poderoso, y cada día hay un cambio en mi corazón, y lo he notado. Amén. Qué bueno. Sí, pasa por aquí. María Ángeles. Dile algo, hombre. Bueno, está muy difícil. Ah, que estás tú ahí atrás, no te había visto. ¿Tú has levantado la mano alguna vez? No, ¿no? Ah, vale, vale. María Ángeles, por favor. Bueno, yo lo tengo escrito, Muy bien. pero en resumen, este año yo no lo empecé muy bien. Este año fue muy mal, a principio de año, porque hay momentos en nuestras vidas que espiritualmente sabemos que pasamos por problemas, dificultades, y al final nosotros nos enfriamos, que poco a poco nosotros vamos perdiendo nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, y donde pensamos que también nos va muchísimo mejor sin Dios, que en nuestra vida pues al final llegan cosas materiales de todo y que pues nos sentimos muchísimo mejor, y hasta que llegamos al punto de alejarnos. Y yo sinceramente llegué a este punto desde donde yo podía venir, pero yo no sentía eso, no tenía mi relación con Dios, donde yo me aparté. Pero hoy quiero realmente darle gracias a Dios, porque yo puedo decir que hoy he vuelto a la casa de mi padre, de que aunque yo no lo viera, Él nunca me dejó sola, aunque yo intenté alejarme, siempre lo rechacé, Él nunca me soltó. Amén. Y siguió obrando mi vida, permaneció fiel en los pequeños detalles, ahí siempre estaba, y que hoy yo soy nueva criatura. Y también hace poco, hace una semana exactamente, también falleció mi abuela, donde sabemos que es un proceso muy difícil, porque yo también venía de también que hace años falleció mi abuela, y es algo que cuesta superar, que es un proceso muy duro, pero yo puedo decir que Dios nos ha dado la fuerza a mí y a mi familia, nos dará también la fuerza para seguir adelante, y que en medio de este proceso podamos seguir exaltándole y dándole las gracias por todo, y de que con la confianza de que vamos a salir victoriosos de este proceso. Amén. Dios te bendiga. Eduardo, pasa por aquí.
Gloria a Dios. Barba negra y mancha negra. Madre mía, qué nervios. Mancha negra. No. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con vosotros. Bueno, la verdad yo estoy muy alegre de estar parado aquí en darle testimonio a la iglesia y más que todo darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, ¿vale? Cuando inició el año, el pastor dio la palabra rema de la iglesia, que era cruzar al otro lado. Y yo como cristiano y asistente a esta iglesia decía, bueno, ¿qué será pasar al otro lado? No lo entendía. Pero pues yo sentía seguir viniendo a la iglesia y normal, un creyente normal, ¿no? Pero Dios en este año me ha enseñado algo poderoso, me ha enseñado como decir lo que significa el cruzar al otro lado. Y para eso Él utilizó un desierto fuerte en mi vida, ¿vale? Para las que no me conocen, yo soy Eduardo y ella es mi esposa Lorena, ¿vale? Llevamos 15 años de casado, para la gloria de Dios. No ha sido fácil, pero Dios siempre ha estado conmigo y con ella, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que hemos desordenado. Dios ha estado allí, ha tenido esa misericordia, esa compasión con cada uno de nosotros. Y a mitad de año más o menos empezaron los problemas en mi matrimonio. Veníamos a la iglesia, cantábamos, alabábamos, pero hubo un momento en el que todo era una rutina para mí, ¿vale? No sentía algo más allá de escuchar la palabra, de ponerla en práctica, no sentía nada, simplemente yo venía, escuchaba y ya. Pero en mi desierto, Dios tuvo misericordia de mí, de mi esposa, de mi hogar, de mis hijos. Él tuvo una gran misericordia y yo pude ver un milagro. Nunca lo había visto, pero yo pude ver un milagro que ocurrió en mí, en mi esposa, donde a pesar de mi pecado, el pecado de ella, Dios estaba allí obrando con la congregación, todos los hermanos orando, los pastores, mi pastora, todos clamándole a Dios por la restauración, porque fue tanto que faltaban unos días para yo firmar el divorcio. Fue tanto el daño que nos hicimos que ya íbamos a firmarnos el divorcio. Y pues un día, un culto de un viernes, a través de los pastores, Dios nos habló. Y fue ahí donde yo y mi esposa pudimos ver el milagro que Él hizo, cómo Él, no sé cómo lo hizo, pero algo ocurrió en ella y en mí. Y para la gloria de Dios estamos aquí juntos dando un testimonio. Pero lo más importante de esto es que yo entendí que el pasar al otro lado fue algo, fue algo que yo ya no entendí, que yo dije, es que pasar al otro lado es tener comunión con Dios, es obedecerle, es que a pesar de nuestro pecado es seguir su camino y también ser de bendición para otros hermanos de lo que Él ha hecho con nosotros. Y pues quiero darle un texto bíblico, que tengo frío, por eso estoy temblando, que está en Mateo 11:28. Y es un texto bíblico que yo me aferré a él en medio de mi desierto, ¿vale? Y dice, vengan a mí los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. Acepten mis enseñanzas y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Pues este versículo para mí está plasmado en mi vida, en mi corazón.
porque ¿a dónde vamos a ir si no es a Él, a sus pies? Y decirle, hermanos, que la oración tiene poder. Cuando venimos rendidos a los pies de nuestro Padre Celestial, Él obra, Él conoce lo que necesitamos y lo que hace falta en nuestras vidas. Hermano, hay que cruzar al otro lado. Yo siento que yo ya crucé al otro lado. Yo siento, y yo y mi esposa estamos en una búsqueda de Dios, que hay veces nos desanimamos, pero Dios nos fortalece en medio de nuestras batallas. Y nada, hermano, este es mi testimonio y le voy a dar la palabra a mi esposa. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, lo primero, también he tenido que escribir porque si no hablo mucho, me alarga mucho. Lo primero, bueno, como decía mi esposo, ¿no? De todo el desierto que pasamos, el Señor usó en gran manera a nuestros pastores, al punto de un viernes, como decía él, de exhortarnos de tal manera que pudimos ver, tocar fondo, darnos cuenta de la realidad, porque en medio del desierto no veíamos nada malo, simplemente estamos enfocados a separarnos y decididos a que estos 15 años ya se habían acabado. Pero ese día de escucharlos a ellos dos, en presencia de Femi, para nosotros era, o sea, que se había destruido todo, que ya habíamos tocado lo más profundo, el estar a pocos días, ¿no?, de que él firmara, porque solo hacía falta, yo ya había pedido abogado, ya había hecho todo, y solo hacía falta que él fuera y firmara para acabar con nuestro matrimonio. Ese viernes el Señor rompió cadenas, rompió ataduras, y pudimos, como decía él, pasar al otro lado, donde el Señor nos dio un ministerio, pero no solo un ministerio, sino el ser responsable de ese ministerio, lo cual anhelábamos, y el Señor lo puso en nuestras manos. Doy gracias al Señor también por la vida de mi esposo, porque, hermanos, en medio de ese desierto, yo a él lo odiaba. Yo lo odiaba por completo. Yo no podía verlo, no podíamos cruzarnos en la casa, porque el solo cruzarnos yo sentía demasiado rencor, un rencor que yo creí que yo jamás iba a salir, o sea, que yo lo iba a odiar por siempre. Todo ese amor que sentíamos se había por completo, había cambiado por rabia. Pero le doy gracias al Señor porque yo lo veía imposible. Yo decía, yo este hombre yo no lo voy a volver a amar. Y el poder verlo ahora, y darme cuenta de todo el tiempo que Satanás nos quiso robar, que perdimos a causa de nuestro pecado y que no nos hacía ver el gran amor que nos tenemos, y que estos 15 años no han sido en vano. Queremos como esposos públicamente pedir perdón a la iglesia, pero sobre todo, que he escrito los nombres, quiero pedirle perdón a Alesa, a Angie, a Claudia, a Katy y Carlos, a Yamile, a Andreina y a su esposo, a Paola y a Gustavo, a Jenny y a unos cuantos más que seguramente hicimos daño y no lo sé. Así que como esposo les pedimos perdón por nuestra actitud, perdón porque en medio de ese desierto muchos quisieron venir a abrazarnos y nosotros lo rechazamos porque veníamos a la iglesia y yo no quería en mi carácter que nadie me hablara, que nadie me abrazara ni que orara por mí. Yo no quería absolutamente nada. Y como me decía una palabra muy sabia Claudia, que no creo que no está,
y me decía que a veces somos piedra de tropiezo para algunos hermanos. Y creo que he sido piedra de tropiezo para muchos de los que he mencionado, por mi actitud, por mi carácter, porque no los saludé, porque los miré mal, por lo que ha sido, como se lo decía yo a ella. Nadie en ese momento, quizá ahora ya la mayoría lo sabe, pero en ese momento nadie sabía el desierto, el infierno por el que estamos pasando. Simplemente veían nuestra actitud y quizás fuimos prejuzgados, pero nadie sabía el por qué nos comportábamos de esa manera. Así que de verdad les pido perdón a todos y aún a los que no he mencionado, que saben que muchas veces lo miré mal, aunque suelo estar seria y creen que estoy enfadada, pero no es así. Simplemente nuestro desierto fue tan fuerte que de verdad, hermanos, de verdad se los digo de corazón, he querido acercarme a cada uno, pero dije, este es el momento para decirlo públicamente, de pedirles perdón por nuestra actitud, por nuestras malas palabras, por no ser de testimonio, y quiero pedirles perdón de corazón. Doy gracias a todos los que oraron, los que ayunaron por este matrimonio. Gracias, porque si no hubiese sido por sus oraciones, hoy mi hogar, mis hijos, no estaríamos en este lugar. Doy gracias por los que interceden, porque estoy seguro que estuvimos en boca de ustedes mucho tiempo para orar por nosotros. Gracias, pastores, por su paciencia para este mecha negra y para esta mosquetera. Gracias por creer en nosotros y por darnos la responsabilidad de dejarnos un departamento a cargo cuando yo creí que jamás lo iba a lograr. Gracias por su amor, por cada uno de los hermanos que no sabían que este matrimonio se iba a acabar. Gracias por sus oraciones. Gracias de verdad a todos, y creo que no había otra manera como honrar al Señor dándole gracias públicamente por lo que Él hizo, por lo que estoy seguro que seguirá haciendo en mi vida, en la vida de mi esposo y en mis hijos. Y ya está, que muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y como decía el pastor, ¿no? Ahora hay que celebrar, y como siempre me escuchan con mi pandereta, pues hay que celebrar lo que el Señor ha hecho. Gracias. Para los que no creen en milagros, eso es un milagro. Amén. Pasa por aquí. Pasa por aquí, chiquilla. ¿También lo has escrito? Sí. Muy bien. Para que no me miren. ¿Para que no te miren? Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios y la honra a Dios. Perdona. Para los que no te conocen, ¿cómo te llamas? Pero coge el micrófono. ¡Pastor! Coge el micrófono, si no, no se entera. Bueno, buenos días, mi nombre es Katie. Ahora bueno, no me miren, por favor. Bueno, primeramente quiero darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es bueno y Él es fiel. Meditando en esto, siempre recuerdo la alabanza de la victoria, porque en ella dice que aunque vengan batallas y sean difíciles, no temeremos, porque el Señor es quien las pelea y sabemos cómo terminará. A esto viene creerle a nuestro Salvador, porque el que cree en Él vence. Amén. Bueno, entrando un poquito en contexto, quiero contarles un poquito sobre lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas. Mi pareja Jason, ¿sí?
viene de una familia evangélica, ¿vale? Y aunque conoce, como tal no buscaba servirle a Cristo. Yo desde niña siempre me ha llamado la atención esta religión. Me gustaba más que la que mi madre me imponía, entre otras muchas cosas. Nosotros vinimos por primera vez a esta iglesia hace 3 años, que nos invitaron. Recuerdo que el señor Juan, no sé si está, el señor Juan le escribía mucho a Jay para que viniera, pero Jay no le echaba cuentas. Y bueno, conmigo siempre ha sido Jenny, que de verdad ha sido muchísima bendición para mi vida, la que siempre estuvo ahí cada vez que me encontraba por la calle o me ponía un mensaje, ¿sí? El hecho es que este año, al ser padres, teníamos la intención de volver, agradecidos con el Señor por esa bendición. Y justo en ese tiempo a Gustavo, ¿sí?, se le dañó el coche y el Señor usó esa situación para que él fuera todos los días al taller y él le hablara a Jason. Y aunque ya tenía un tiempo hablándole sobre cómo buscar a Dios y de venir, pero ese fue el momento cuando Dios usó esa situación y él empezó a orar para crear esa necesidad de aprender, de buscar, y de verdad que le damos la gracia a Dios por poner en nuestra vida personas que te enseñan, te apoyan y te inspiran a servirle a Dios. Bueno, en final, nosotros hemos estado orando mucho por los papeles de Jay. Jay tiene aquí 3 años y no ha conseguido los papeles y ha pasado por momentos muy difíciles, ¿sí? Y bueno, que al final nadie entiende y sin embargo Dios en todo momento lo ha guardado y nunca le ha faltado salud ni provisión. Pero todos los trámites que hemos metido nunca han salido bien hasta que entendimos que teníamos que rendir nuestra voluntad y darle la voluntad a Dios, ¿sí? Y entendimos que para lo que nosotros es imposible, para Dios es tan posible, que en medio de, bueno, hace unos cuantos domingos, yo de la predicación le decía a Paola, yo siento que tengo que hacer algo importante. Y no sé por qué yo estaba pensando en el ayuno y ella ese día me habló del ayuno. Bueno, y en medio de ese ayuno y de oraciones nuestras como por parte de Jenny, de Karina, de su familia de Gustavo Paola, ¿sí?, de Esmeralda, que nos han apoyado muchísimo, el hecho es que de un día para otro Dios obró y los papeles de nuestro niño salieron hacia adelante. Y fue algo muy extraño porque de verdad que tenemos tanto tiempo luchándolo que de un día para otro nos llegó el correo con la bendición. Y yo le decía, Jay, es que dice España. Y él me decía, no, yo sí que dice España. Y bueno, este como tal es el testimonio de él. Pero yo también quiero darle gracias a Dios porque con mi maternidad pues vivimos un momento un poquito complicado y yo me acuerdo que yo le oraba a Dios y ellos lo saben, ¿sí?, que yo le pedía a Dios volver a la empresa y tener un trabajo en el que pudiera seguirme congregando. Y yo le decía al Señor, si vuelvo al bar no voy a volver a la iglesia y no quiero. Y yo le oraba y también pasó muy rápido. Llamé un martes y un viernes ya estaba trabajando y quiero darle las gracias a Dios porque cuando he confiado en Él ha logrado y ahora me toca a mí orar por Él. Amén. Pasa por aquí. Pasa por aquí, Jenny. Qué bueno. Ya me puse nerviosa. Sí, me trataré. Buenos días a todos. Son 3 cosas que tengo que contar, pero las voy a resumir. Primero quiero darle gracias a Dios porque no he dejado de ver la fidelidad de Dios, su misericordia sobre nosotros, y lo digo nosotros como familia, en mi vida. Primeramente en junio mi esposo tuvo un dolor muy fuerte y no le quiso hacer caso a ese dolor, le dio apendicitis. Cuando llegó, que me tocó llevarlo casi obligado, el médico con el que fuimos a urgencias le dijo que era increíble que él 4 días con un dolor de apéndice haya aguantado. Lo operaron, fue una operación sencilla aparentemente y él no se cuidó muy bien y a los 4 días tuvo que volver a ir a urgencias porque estaba muy mal, tanto que le dio casi como una peritonitis porque le dio una infección y lo tuvieron que abrir entero. Para mi marido fue algo terrible, pero fue una prueba que le doy gracias a Dios, porque en ese casi mes que estuvimos en el hospital, donde fue un depender de Dios y ver cómo mi marido le clamaba al Señor,
que aunque él no está acá, pero he visto cómo él reconoce ahora la obra de Dios en su vida, cómo le agradece a Dios, porque él lo dice y los médicos dicen, usted tuvo una oportunidad de vida, se hubiera podido morir porque le dio una sepsis y estuvo súper delicado, cada día era bien en la mañana, luego mal, fue algo terrible para él, yo lo vi cómo clamábamos en ese hospital y de verdad vi la mano del Señor y cómo veo a mi esposo diferente en las cosas de Dios, cómo lo toma en cuenta, cómo incluso respeta, cómo el 24 cuando oramos para él es importante y sé que eso fue el Señor. Lo otro que quería testificar fue toda prueba que pasemos tiene un tiempo de caducidad y nosotros el 30 de agosto pasamos por una prueba como familia que nunca me imaginé que íbamos a vivir, nos destrozó a todos. Fue algo doloroso, duro, un proceso de verdad fuerte para nosotros, para todos, porque fue para todos. Pero en medio de todo, de esos meses, vi el Señor glorificarse. Vi decirle, Señor, yo sé que tiene un propósito. Y también quiero bendecir la vida de mis pastores por haber trabajado en cada uno de nosotros, en mis hijos, en mi esposo, ese acompañamiento que estuvo con nosotros. Vi como yo le dije al Señor, porque pasamos al otro lado en la salud de mi marido, pasamos al otro lado como familia, porque al pasar al otro lado como familia, vi, como decía el pastor ahorita cuando inició, en la parte espiritual, como el Señor dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, hay cosas ocultas que tú y yo, mi hermano, no sabemos en el mundo espiritual, pero se gestan para traer división y destrucción a la familia, y eso es lo que el enemigo quería hacer en mi casa. El Señor la revela y el Señor empezó a llevarme a guerrear por mi casa, a guerrear por mi familia, por mis hijos, y le doy gracias a Dios porque el 12 de diciembre nos reunimos como familia, donde yo vi la unión, esa fortaleza que hubo, se rompió, y le doy gracias al Señor porque Dios me dio la victoria como familia, como hogar, estamos unidos, una parte de lo que mi hija contó, y le doy gracias al Señor. También quiero agradecerle a Dios porque ya llevamos celebrar, porque ya llevamos un año en el grupo de Casa de Bendición, el que tenemos en Isla Chica. Doy gracias a Dios porque son vidas que se han evangelizado en la calle. Han llegado muchas personas que aunque han ido de paso, pero la palabra se ha sembrado. He visto mucho el obrar de Dios en muchas vidas que están llegando allí. Sigo creyendo que ese lugar crecerá para la gloria y honra, y también retarlos, mis hermanos, para que pasemos al otro lado, el lema, y que así como tenemos aquí, que es nuestro clamor, de que muchos podamos abrir la casa para que muchas vidas nuevas puedan conocer del Señor y Él sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, yo también lo tengo escrito. ¿Vale? Muy bien. A ver, yo hoy quería darle gracias a Dios porque sinceramente este año no comenzó nada bien, pero puedo testificar y puedo decir que este año mi vida terminó en sus manos. Durante gran parte del año estuve muy lejos de Dios, aunque lo conocía quién era, conocía su nombre, no vivía conforme a su voluntad, vivía en pecado, tomando malas decisiones y muchas veces ignoraba su llamado, su Cristal, ven aquí estoy, te espero con los brazos abiertos, pues yo ignoraba totalmente eso. Pero aún así, a pesar de eso, Él siempre estuvo ahí y siempre me vino a buscar, siempre estuvo buscándome. Mes tras mes, Dios estuvo llamándome a través de personas, circunstancias, de palabras, predicaciones. Él me recordaba que no me había soltado, pero yo lo seguía ignorando. Pero llegó un momento donde
me vi tan mal y me vi como Daniel en un foso lleno de leones, donde no sabía qué hacer, y de tanta presión, tantos problemas y tantas cosas, pues decidí dar un paso y decidí decir, Señor, te voy a dar ese paso, quiero tomar esa decisión, quiero vivir por ti. Eso fue en el campamento de jóvenes, que pues fue de mucha bendición, la verdad, pero fue como un arrepentimiento. Viví así, Señor, yo te amo, pero no quiero obedecerte. Hasta que llegó un punto donde de tanto vivir así, pues estaba totalmente mal, había perdido muchas cosas. Incluso mis estudios me estaban yendo muy, muy mal. Y pues en eso a mí pues no es algo normal, por así decirlo. Pero también llegó un punto en mi vida donde tuve un encuentro con Él, donde dije, yo me rindo a ti, no quiero seguir viviendo de esta manera, no quiero seguir buscando el pecado, no quiero seguir con un pie aquí, sirviéndote, y también al mismo tiempo estando en pecado. Y eso me llevó a rendirme a Dios, a entregar mi vida a Él realmente, a tener un arrepentimiento real. Y entendí que el ser cristiano no solamente decir yo creo en Dios, yo sirvo, servir es importante, pero cuando servimos sin tener a Dios en nuestro corazón no sirve de nada, sino que debemos dejarlo todo por Él y renunciar a lo que nos aleja de Dios y caminar en obediencia. A lo largo de este año Él me recordó que Él ha estado conmigo, y la palabra del año, la verdad es que ahora la entiendo y digo, realmente pasé al otro lado, tomé decisiones, y aunque fue casi al final, pues me pude montarme en la barca y pasar al otro lado. Por poquito te quedas fuera. Por poquito. Y bueno, que aunque no me lo merezco, Él estuvo en mis caídas, estuvo en mi silencio, Él me habló y fue fiel. Le doy gracias a Dios primeramente por mis padres, porque han sido también muy importantes en este proceso, por mis pastores, por Karina, por Sara, por los jóvenes, porque aunque no creáis, también a veces soy como esa motivación y ese impulso. Le doy gracias a Dios por mis estudios, porque a pesar de todo, a pesar de que no lo llevaba nada bien, cuando nosotros tomamos cuando nosotros decidimos hacer las cosas para Dios y cuando tomamos todo, Él nos recompensa, y lo vi en mis estudios, no me quedó ninguna. Gloria. Terminé la primera parte de segundo de bachillerato, todo bien, y eso fue algo que me di cuenta de que realmente Dios está con nosotros y me hizo enamorarme más. Y esta vez que pasé al otro lado, puedo decir de que realmente me he enamorado de Dios y de que quiero seguir enamorándome de Él. Y hay un versículo en 1 Samuel 7:12 que dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispab y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta palabra a mí me recordaba de que Dios es mi ayudador y que ha estado conmigo durante todo este año, aún sin merecerlo. Amén. Ahora, qué importante sería que buscaras una piedra y pusiera Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, ¿eh? Y lo pones en tu cuarto, ¿sí? Yo tengo en mi casa un de piedra, me lo regalaron en Argentina en el 94, en el 1994. Y es una ballena, ¿sí? Y el que me la entregó me dijo, nunca digas no como Jonás, di siempre sí. Donde Dios te envíe, tú vas. Y lo tengo todavía desde el año 94, todavía lo tengo y la miro. Y me hace recordar aquella palabra, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Algún testimonio más? ¿Uno? ¿Sí? Yo sé que hay alguno, pero uno más, ¿sí? Por aquí. Y vamos terminando. Dios bendiga, iglesia. Bueno, para los que me conocen y los que no, mi nombre es Mario. Pues yo voy a resumirlo en pocas palabras. 3 principales testimonios.
El primero, vivo agradecido con mi Dios, porque así como Dios me encontró un día, mi pareja, Dios hizo el llamado y caminamos juntos de su mano. Yo siempre le decía a Dios, Señor, prepárame una mujer con el pasar de los tiempos que te siga a ti, que no vaya a ser la piedra de tropiezo. Mi segundo testimonio es que encontré mi hogar. Como el hijo pródigo, regresé a esta iglesia. Desgarrado, mi armadura desgastada, creí que podía solo. A través de cada testimonio que he escuchado, resonaban las palabras que mi corazón latían. Oír los jóvenes, lo que Dios está haciendo en ustedes es grande. No se detengan por nada del mundo. No miren hacia atrás. Confíen en Dios. Y mi gran testimonio es que para la honra y gloria de Dios, yo vine a esta casa. Como todos venimos, como tuve una reunión con este sabio, que Dios me lo puso en mi camino y me decía, paciente. Y para la honra y gloria de Dios, aquí está mi esposa de testigo. Yo no quería hacer un curso. Yo estaba apático. Venía a la iglesia, como escuché aquí, yo dije, yo era eso. Yo estaba así. Pero me entregué a Dios y yo le dije, Señor, haz tu voluntad en mí. Voy a hacer este curso. Y para la honra y gloria de Dios, tengo un contrato indefinido. Un trabajo donde le decía, Señor, provéeme para proveer a tu casa. Provéeme para proveer a mi familia. Y para la honra y gloria de mi Dios, vamos luchando y estoy bendecido con cada uno de ustedes. Los que puedo decir que son mis hermanos en Cristo y los que son mis amigos. Gracias por cada oración, gracias por cada petición. Gracias a mis pastores que siempre han estado ahí. Y para adelante, para la honra y gloria de mi Dios. Y seguirá así cada día, enamorándome, como lo dijo la hermanita. Porque cada día que conozco más a mi Dios, vivo con esa pasión recordando que el Dios que conocí en el 2007 no me ha abandonado en el 2025. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dos testimonios más y terminamos aquí, ¿sí? Margie, pasa por aquí, por favor. Y Vero, prepárate. ¿Sí, Vero? ¿Dónde está Vero? Vero, prepárate, tú también, ¿sí? Y vamos a ir terminando. Si no nos va de aquí las uvas. No, las uvas no. Nosotros no comemos uvas. Comemos melones. Bueno, Dios les bendiga. A ver, son muchas las cosas que Dios hace durante todos estos 12 meses, ¿vale? Como dijo el pastor, nos quedaríamos aquí todo un día contando. Yo voy a resaltar dos cosas en general. La primera es la oración. La oración tiene poder y soy fiel testiga de lo que atravesó mi hermana. Estuve ahí con ella en medio de los dos, viviendo ese proceso y viendo lo que el Señor hizo en medio de ellos. Y yo era una de las que oraba demasiado por ellos dos, porque he visto todo, no solo en este momento, sino lo que ellos han vivido años atrás. Y lo otro, que se lo dije ahorita a la pastora en un segundo, es algo, digámoslo, en cuanto a la economía. Yo no tengo un trabajo estable, donde tenga un contrato, pero sí cuido a una abuelita que yo creo que la mayoría la conocen, que la traje incluso el viernes. Dios me ha dado la oportunidad de estar con ella. Cuando he necesitado un permiso me lo han dado, cuando he tenido que cuidarla todo un día, incluso me la he podido traer a la iglesia. Yo con ella no trabajo todos los días, entonces claro, cuando se termina el mes, hay días donde yo no he trabajado, por ejemplo, yo nomás trabajo con ella de lunes a jueves prácticamente. Entonces, cuando termina el mes, es muy poco lo que yo recibo con ella. Y hace una semana, creo, en la cuenta no tenía nada, tenía 25 céntimos. Y ella se ríe. Tenía solo 25 céntimos y mi cuñado me dice, Margie, ¿me prestas? Me prestan 9 euros y yo le decía, Edu, no tengo, solo tengo 25 céntimos. Y entonces le digo yo, voy a decirle a Gemma, se llama la hija de la abuela, que se me puede adelantar, porque todavía faltaba para terminarse el mes.
Y entonces él, sí, hágale, para que le prestara su dinero. Y le escribo yo a la hija y me dice, sí, Margie, claro, ¿no? Y cuando usted necesite, si lo necesita antes, me lo dices. Pero la verdad que Dios siempre, mi economía, gracias al Señor, Él siempre la ha tenido en sus manos, porque a pesar de que no he tenido un trabajo estable, siempre me ha salido trabajo con ella, limpiando casa. El Señor me ha dado las fuerzas porque llegaba a casa súper agotada, pero el Señor siempre nos ha provisto, tanto a mi hermana como a mí, el poder trabajar y darnos la fuerza para ir a limpiar casas. Y bueno, le escribí a ella no respondía, el otro ahí esperando. Y entonces le digo yo a él, no me responde, de ese que está haciendo las cuentas de cuánto sale el mes, porque tenía que descontar muchos días. Aparte de eso, hace como 2 semanas también me enfermé y no pude ir donde ella 2 días. Y yo dije, Señor, va a ser muy poco, la verdad. 9 euros. Lo que le voy a prestar a Eduardo. Lo que vas a prestar a Eduardo. Sí. Y entonces Eduardo me dice, Margie, ¿quién quita? ¿Qué tal que le pague el mes completo? Le digo yo, no, ella está haciendo las cuentas de cuánto sale. Claro, me va a pagar el mes completo, pero hay que esperar, está haciendo las cuentas. Él me dice, ¿cuánto tiene que pagarle ella normal como si trabajara todo el mes completo? Y yo le dije, tanto. Y me dijo, bueno, esperemos, ¿qué tal que le manda el dinero? No le descuente ningún día. Y yo me quedé pensando, ¿será? Le dije a Eduardo, le dije, ¿será? Y automáticamente cuando abro la cuenta me pagó el mes completo, no me Gloria a descontó. Dios. Ahora no vas a tener que invitar a todos. No, sí, me pagó el mes completo, no me descontó ni un día. Le dije a Gema, no me has descontado ningún día. Me dice, no, Margie, estos días son muy especiales, tú te los mereces. Me escribió otra cosa y no recuerdo, y yo le dije a ella, le mandé un audio, y dije que de verdad que esto solamente lo hace Dios, que estaba muy agradecida con ella por tener ese bonito gesto conmigo, y pues de ahí en adelante, présteme. Bueno, y para terminar, yo escribí, hace ya lo tenía escrito, pero anoche en casa de mi hermana pues lo quise terminar, algo que, digámoslo así, una carta que escribí, dice, ya casi termina el año y aquí me tienes de pie con emoción. No todo fue fácil, hubo dolor, pecados y lágrimas, pero en cada prueba sentí tu amor y perdón. Cerré algunas puertas y abrí mi corazón para que lo orara. Aprendí que el tiempo tiene su razón, que todo en la vida pasa y se va, pero tu fidelidad y gran amor siempre quedará. Estoy agradecida con Dios por lo bueno y no tan bueno, por cada sonrisa, por las personas que conocí, por cada milagro, por lo que se fue y por lo que aún muy pronto vendrá. Amén. Y porque en tus manos sé que mi historia... y porque en tus manos sé que mi historia segura está. Hubo días grises y noches sin luz, pero nunca dudé de que tú estabas conmigo. Vi tu promesa brillar al final y supe que todo sería para bien. Agradezco la vida, la fe y la esperanza que nunca dejé de perder. Y aunque en el camino muchas veces lloré, siempre fuiste refugio en mi tempestad, dándome seguridad y compañía. Gracias doy al Señor por un año más, por este 2025 que termina y por un 2026 siempre de tu mano, por todo lo que aprendí y por lo que aún falta por conocer. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Qué bueno. Vero, pasa por aquí. Buenos días, preciosa iglesia, que el Señor los bendiga. Voy a tratar de tomar el minuto porque sé que uno se puede extender demasiado. Yo básicamente quiero agradecerle al Señor por 2 cosas que ha hecho en el transcurso de este año. Al margen de trabajar con mi vida, y todavía falta mucho, que seguramente ustedes también son parte del proceso de las manos más hermosas que son las manos de Dios. Quiero agradecerle al Señor porque su palabra es fiel y es verdadera. Y hay una palabra que siempre me ha sostenido y me la ha recordado el Señor cuando le he preguntado en tiempos difíciles y en tiempos de adversidad. Es el Salmo 23:1
y habla de su provisión en todo tiempo, ¿no? No solamente en lo material, también en lo espiritual. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y realmente no me ha faltado nada. En el transcurso de este año tuve trabajos intermitentes y buscaba un trabajo que sea estable. El Señor me lo ha concedido y le doy gracias por ello. También le doy gracias por su provisión, porque en tiempos en los cuales no he tenido trabajo, incluso el Señor me ha hablado. Le comentaba a Femi que en una de esas circunstancias estaba buscando trabajo y estaba en el trance de esperar. Y a veces cuando la espera se hace larga, a veces te debilitas o tu fe empieza a tambalearse, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo el Señor intervino y me dijo, era la mitad de un mes lo que estaba, y me habló el Señor claramente, me dijo, tómate este tiempo para descansar y tómatelo como unas vacaciones, porque a partir del próximo mes vas a trabajar y vas a necesitar fuerzas. Terminó ese mes, empezó el 1 y el 1 ya tenía trabajo y de verdad fue como el Señor me dijo. El Señor es fiel, hermanos, el Señor no es deudor de nadie y el Señor cuando provee, provee abundantemente y de manera generosa. Lo otro que quiero testificar, más de 2 años esperando la intervención de mi mamá. Hubo muchas dificultades respecto a la toma de decisiones, el tema económico, el tema familiar. Eran muchas cargas y a veces te pesan y necesitas que el Señor tome esas cargas realmente y necesitas aprender a depositarlas en Él, porque a veces las tomamos, las dejamos en sus manos y las volvemos a recoger, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que una noche le dije, Señor, no puedo más, son demasiadas cosas con las cuales no puedo lidiar, necesito de ti, necesito de tu guía, necesito de tu consejo. Y el Señor tomó todas esas cargas y me ayudó en todo ese proceso. Mi madre hace poco ha sido intervenida. Le han cambiado un marcapasos. El Señor conoce el tiempo de todo. Y como en una promesa el Señor me dijo, le he prolongado la vida a tu madre por amor de mi nombre. Y esa promesa resuena todavía en mi vida, porque he visto que después de esa intervención el Señor le ha dado todavía vitalidad a mi madre. Y conocía el tiempo perfecto para todo. Todo lo que ha hecho el Señor en su tiempo es hermoso, dice en su palabra. Y quiero terminar esta intervención con un versículo que está en Gálatas 6:9 y que habla de aquellos que invierten su tiempo y su vida en las cosas del Señor y que a veces pensamos que no hay fruto. El Señor me decía, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Iglesia, que el Señor los bendiga. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle al grupo de alabanza que suba, por favor. Antonio, Manuel, venga, el último, Manuel. El grupo de alabanza que suba, sí, Manuel. ¿Se escuchan o no? No, sí. Te escuchan. Yo soy Manuel y bueno, voy a dar así un testimonio de que me pasó más o menos a finales de septiembre o en octubre más o menos. Y es que un domingo por la noche me dieron la noticia de que mis padres se iban a divorciar y fue como si estuviera yo en una barra de equilibrio y como me tiraron un pelotazo tan grande de que me hicieron caer. Y pues fue una cosa tan grande de que le dije a Dios de que Dios, por favor, de que esto no me afecte tanto, porque yo soy muy sensible a todo y de que no me afecte tanto porque no me quiero hundir más de lo que ya estoy. Y pues pasé una semana, después de eso, una semana muy mala porque sentía de que algo no encajaba, algo andaba mal, me sentía muy mal con todo. Y pues después de eso pasó unas cuantas semanas y como era un sábado a las 3 de la mañana y de que yo me iba a dormir, yo me acuesto muy tarde, y dije, Señor, no me voy a poner alarma porque no me va a despertar. Pero que sea lo que Dios quiera, tú me levantarás mañana o no. ¿Para ir a dónde? Para la iglesia. Ah, para ir a la iglesia. Y estaba soñando yo y soñé normal, pero al final del sueño me decía, tienes un mensaje para ti. Y yo cogí y me desperté así súper corriendo. Digo, ostras, ¿esto qué es? Y pues cogí el móvil, encendí el móvil
y no tenía ningún mensaje y a las 10:30 dije, ostras, pues voy a la iglesia, ya que estoy, pues mira. Ya que estoy, digo, pues voy a la iglesia y así ya, pues miro la palabra de hoy. La palabra me describió de pie a cabeza, porque después de lo que me dijeron sobre mis padres, ese dolor se transformó en un cansancio de que yo dormía 8 horas y me sentía igualmente cansado. Fue la palabra de Femi, que creo que fue, que era sobre el cansancio emocional, de cómo sobrellevarlo también, y me ayudó un montón, de que me sentía así súper bien. Después de esa palabra me afectó mucho. Y siempre me decían de que Dios me ha querido un montón y de que yo mismo no me doy cuenta. Me lo dicen las líderes también tengo todo su apoyo, los apoyos de los demás jóvenes. Y siempre me acuerdo yo de eso, de que una cosa que me pasó cuando era yo muy pequeño, en segundo de primaria, es que a mí me clavaron un lápiz en el ojo. Y yo siempre recuerdo ese día, como antes lo recordaba muy malo, pero después pienso, porque solo me acuerdo de las únicas palabras que me dijo el médico, de que es un milagro de que no te hayas quedado ciego por ese ojo. Y siempre me acordaré, y como lo voy a ver, algo muy bueno, de que como siempre él ha estado conmigo desde siempre, y aunque yo no hubiera echado cuenta o no sabía casi nada de él. Y pues de que si estáis mal o si estáis pasando por momentos difíciles, Dios siempre estará con vosotros, sea por cualquier cosa, da igual, en el momento más difícil o más profundo que estés tú o en el momento más precioso que tú estés en tu vida ahora mismo. Él siempre estará contigo y siempre te acompañará en cualquier momento. Amén. Dios te bendiga, Manuel.